lo haces mal, no puedes correr, no puedes huir y no puedes escaquearte. Llevas muchos meses trabajando en un proyecto muy duro y te obligan a exponer. Nos ha pasado a todos que cuando oímos la palabra Rodrigo seguido de exponer, nos ponemos muy nerviosos y lo único que pensamos es huir porque no sabemos cómo exponer. Y es normal, porque no sabemos cómo exponer, porque no nos ha enseñado y sobre todo se nos tensa el cuerpo y nos quedamos sin respiración tras la angustia de saber que tenemos que exponer. Por eso hoy te traigo 3 consejos que puedes empezar a aplicar a partir de hoy para hacer que tus exposiciones sean lo más livianas, lo más profesionales posibles y sobre todo de lo que se trata, que disfrutes de ellas. Vamos al consejo número 1. Buena postura. Tienes que tener una buena postura para así intentar reflejar los menos nervios posibles, que estás lo más tranquilo posible dentro de la situación, pero sobre todo para hacer que tu cuerpo lidie con el problema. Y es que la postura es una de las cosas muy importantes y más a tener en cuenta a la hora de exponer. Por eso hoy te traigo una postura muy básica que tienes que aprender a hacer 100% a la hora de exponer y luego ya habrá tiempo de hacerlas complejas. Una cosa que recomiendo siempre es tener las manos abiertas, porque eso mostrará transparencia a la hora de mostrar y hablar tu mensaje, pero sobre todo no genera una barrera entre la persona que está escuchando y nuestro mensaje. Pero entiendo que muchas veces la primera vez vas a decir, joder, estar así todo el rato pareceré tonto. Bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a intentar, siempre que las manos abiertas, por supuesto, pero si no vamos a intentarlas siempre fuera de los bolsillos y agarradas así, o así, pero no, así no, o en los bolsillos nunca. Entonces, si no podemos tenerlas abiertas por los nervios, así, o así. Otra cosa que puedo recomendar es una posición erguida, relajada, los pies abiertos. De esta forma intentaremos a nuestro cuerpo decirle, tranquilo, solo es una exposición, y también reflejar que dominamos dentro de lo que se puede la situación para así hacer ver a las personas que nos están escuchando que nuestro mensaje suena bien y sobre todo nosotros decir, bueno, estoy con ello, vamos adelante, es lo que me toca y vamos a lidiar con ello y vamos a hacerlo bien. Con esto pasamos al consejo número 2. Prepárate el tema. Muchas veces no tenemos esa confianza y no sabemos cómo exponer porque el tema que llevamos no lo llevamos previamente bien preparado. Por eso hay que intentar siempre hacer que nuestro mensaje suene de una manera confianza. Por eso siempre hay que llevarse el tema preparado. Porque de esta manera, al llevarnos el tema preparado, ya no solo el tema, sino un poco de guión, aunque estemos nerviosos, tenemos el guión, tenemos el tema preparado. Sí que es verdad que muchas veces salimos ahí y hace la mente ¡pum! Y se resetea. Pero bueno, hay que llevarse lo máximo preparado posible, porque de esta forma venceremos muchos de los nervios que tenemos es porque no sabemos el tema, pero sobre todo estaremos muy blindados a la hora de que nos hagan cualquier tipo de pregunta, porque lo más seguro es que nos hagan preguntas, y sobre todo nosotros poder responder a cualquier cosa y saber que el tema de lo que estamos hablando lo hemos llevado preparado previamente, sentirnos confiados y que al estar preparados no tenemos por qué preocuparnos de cosas innecesarias que muchas veces pensamos. Entonces, relájate, llévate el tema preparado y con eso te puedo decir que llevas más del 80% de la presentación hecha. Con esto pasamos al consejo número 3 y que para mí es mi favorito porque es lo que te va a dar ese 20% extra que necesitas para así hacer que tu presentación sea un 10 de 10. Pero antes de pasar al consejo número 3, por favor déjame abajo en los comentarios ver qué te está pareciendo este vídeo, si te parece buenas ideas los consejos que he dado o añadirías otro, y sobre todo compártele a esa persona que crees que necesita estos consejos a la hora de exponer, porque sabes que se pone nervioso, súper nervioso, y no le sale ninguna palabra a la hora de exponer. Consejo número 3. Relájate y disfruta.
Rodrigo, ¿cómo coño voy a relajarme y disfrutar si voy más tenso que que un mástil? Muy sencillo. La postura relajada. Llevas el tema preparado. Intenta relajarte y disfruta. Porque vas a transmitir que lo estás disfrutando, no estás nervioso, es muy jodido. Es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Pero sí, intenta relajarte y disfruta. Porque luego vas a tener una experiencia muy enriquecedora y sobre todo vas a divertirte a la hora de contarla. Pero ya no solo eso, sino que vas a demostrar que sabes exponer, y eso es una de las habilidades muy demandadas y que muy poca gente tiene, y eso puede hacer que incluso ganes posiciones dentro de la empresa, porque como comento es una habilidad muy demandada que muy poca gente tiene, y la gente de la empresa, muchísimas empresas pagan muchísimo dinero para tener a alguien que sepa transmitir los valores y mensajes de la empresa. Entonces, relájate, disfruta, porque eso te va a hacer que tu mensaje sea un 10 de 10 y sobre todo para ti. Te llevas una experiencia enriquecedora, vas a tener una anécdota muy divertida que contar y sobre todo habrás superado esa prueba que tanto te agobiaba y pasarás de un nivel base en el que estabas a un nivel muchísimo más alto y superior al haber superado esa prueba que tenías que tanto te daba miedo. Y es que ahora con estos 3 consejos que tienes, ya no tienes excusa para hacer una presentación de éxito. Y es que al hacer una buena postura vamos a reflejar que sabemos y hacemos bien el mensaje, lo llevamos preparado. Lo segundo, al llevarlo preparado, vamos a hacer que nuestro mensaje sea claro, podamos responder cualquier cosa. Sí que es verdad que podemos bloquearnos, pero como salgamos preparado y confiamos en nosotros, vamos a salir de esa. Y lo tercero, vamos a relajarnos y disfrutarnos, porque esa es una experiencia enriquecedora que nos va a venir a todos súper bien y sobre todo es una anécdota muy buena a la hora de contar en el futuro. Ahora, sabiendo estas 3 cosas, ¿de verdad no vas a aplicar estos 3 consejos para que tus presentaciones, ya sea en la empresa o más adelante, si Dios quiere, delante de muchísima audiencia, ¿de verdad no las vas a aplicar para que tus presentaciones sean 10 de 10? Y es que, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!